Bien, definición importantísima en el análisis complejo, función analítica. Ya lo usé incluso para lo de la función característica de una variable aleatoria que se distribuía según la normal estándar, para usar el teorema de la integral de Cauchy, que es lo que quiero llegar en algún momento. A todo quiero llegar y no sé si llego, pero vamos a ver. Total, yo subo, alguien lo verá. Primera definición. F es analítica en un abierto S si solo si la derivada f' de z existe y es continua en S. Siempre estamos hablando de funciones complejas, de C en C, o de subconjuntos de C en C. Y la otra definición es que f es analítica en un punto Z si solo si es analítica en un abierto que lo contiene. Vincula para decir que una función, cuando decimos que una función es analítica en un punto, estamos diciendo que es analítica en un abierto que lo contiene. Esta definición está extraída de Análisis Matemático de Thomas Postol. Es la definición más correcta que encontré para demostrar cosas, porque le pide la continuidad en la definición, y eso es importante. El teorema que quería hablar es las ecuaciones de Cauchy. Dice que si f es analítica en un punto z igual a... Y ojo que voy a tratar de hacer algo que nunca hacemos en Uruguay ni en el Río de la Plata en general, creo. Es decirle a la y como y, para distinguir la y de la i latina, que es la unidad imaginaria. Entonces, z es x más y, tal que f de z igual x más y es igual a u de xy más y por v de xy, donde u de xy me voy a aburrir de hacer eso quizás, o no, es la parte real y v de xy es la parte imaginaria. O sea, son funciones definidas, u y v son funciones definidas de subconjuntos de R2 en R. Bien, entonces dice que si puedo escribir la función, si la función se escribe como la parte real más y por la parte imaginaria, entonces se va a cumplir que u sub x, la derivada parcial de u con respecto a la primera variable, es igual a v sub i o v sub y u sub y es igual a menos u de sub x. Esas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, un sistema de ecuaciones diferenciales. En otras ocasiones se escribe como f sub y es igual a i por f sub x. ¿Por qué? Bueno, porque si f es igual a u más i por v, donde u y v son funciones definidas en R2, entonces nosotros podríamos decir que f sub x es u sub x más i por v sub x, y que f sub y es igual a u sub y más i por v sub y. Si yo multiplico la de arriba por i, me queda... Acá me queda menos vx más i por u sub x. Y en la de abajo me queda... Bueno, la de abajo me queda como está. Y... Ah, bien. No, me confundí por un momento. Ahora ya volví a la normalidad. Y bueno, nosotros vamos a llegar entonces que la idea va a ser que f sub y igual a i por f sub x es lo mismo que decir esta expresión igual a esta, y es este sistema. U sub y igual a menos u de x, que es la que está acá abajo, y v sub y es igual a u sub x, que es la que está arriba. Bien, son distintas formas de poner lo mismo, pero está, por las dudas. ¿Cómo se muestra este teorema? Algo importantísimo. En muchos libros se define una función analítica como aquella que cumple estas ecuaciones. Eso no funciona bien. Principalmente no es equivalente a esta definición, y no sé cómo hacen para demostrar un montón de teoremas que necesitan la continuidad, porque la verdad que no tengo idea. Pero, solo que cumpla estas ecuaciones no afirma esta definición, o sea, no afirma nada. El problema es que estamos pidiendo que f' de z existe y sea continuo en un abierto. Si f' existe y es continua, como nosotros le estoy arruinando, vamos a llegar a que f' de z va a ser lo mismo que u sub x de xy, obviamente z es x más y, más i por v
sub x de xy, por ejemplo, y una expresión similar pero con u sub i y v sub i por ahí. Como esto tiene que ser continuo, la parte real es continua y la parte imaginaria también es continua, pero por lo tanto tendríamos que u y v tienen derivadas parciales continuas en un abierto y por lo tanto son diferenciables. Y bueno, eso solo con que se cumpla esto no es suficiente, así que el recíproco de este teorema no es necesariamente cierto. O sea, no es cierto porque no se cumple siempre. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo muestro? Bueno, lo que quiero hacer es... Yo sé que f es analítica, así que voy a hallar f' de z. F' de z es el límite cuando delta z tiende a 0. La definición igual que análisis real, solo que delta z tender a 0 puedo hacerlo por un montón de trayectorias distintas, porque estamos en un plano, en el plano complejo. F de z más delta z menos f de z todo sobre delta z. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Toto? Bueno, delta z es delta x más i por delta y. Un cambio en z es un cambio en su parte real y en su parte imaginaria. Por lo tanto, este límite lo podemos dejar de tratar como cuando un complejo tiende a 0 y tratarlo cuando un par ordenado tiende al nulo. Entonces queda el límite cuando delta x, delta y tiende al 0, 0 de f de z más delta z, que es u de x más delta x y más delta y más delta y, perdón, menos u de xy, perdón, más y por v de x más delta x, y más delta y, menos v de x, y. Todo esto dividido delta x más i por delta y. Ahora, esto y esto son la misma cosa, lo único que usé es escribir f como su parte real más su parte imaginaria, más i por su parte imaginaria, y usé que delta z es delta x más i por delta y. Bien, y eso se transforma en esta expresión. Ahora, este límite sabemos que existe porque f es analítica, o sea, f' existe y además es continua, pero f' existe. Entonces, con que sea analítica, podemos afirmar que esto existe y podemos calcularlo por distintas trayectorias donde este límite sea sencillo, porque debe ser el mismo para cualquier trayectoria de delta x, delta y, delta x, delta y. Entonces podríamos tomar, por ejemplo, delta y idénticamente nula, o sea, delta y es 0. Si me acerco por esa trayectoria, entonces me queda el límite, delta y ya es 0, así que delta x tiende a 0, de u de x más delta x, menos u de y, u de x más delta x, y, menos u de x, y. Voy a poner todo esto sobre delta x, ya, voy a separarlo, más i por v de x más delta x, y, menos v de x, y, todo sobre delta x. Cuando delta x tiende a 0, sabemos que este límite existe, es f' de z, porque f' de z existe por ser f analítica. Entonces este límite que es de la parte real tiene que existir, y este límite que es de la parte imaginaria también tiene que existir. Pero ¿qué pasa? Este límite cuando existe es la derivada parcial de u con respecto a x en el punto xy, y este cuando existe es la derivada parcial de v con respecto a x en el punto xy. Es la definición de derivada parcial. Entonces tenemos que f' de z es u sub x más i por v sub x en el punto xy, que es el equivalente en el plano nr2 del z en el plano complejo. Entonces, eso por un lado. ¿Qué pasa si nos tomamos delta x idénticamente nula? Lo importante que tenemos que tener claro es que el resultado que nos dé, aunque la expresión sea distinta, es el mismo que esto. Por lo tanto, si llegamos a otra expresión, podemos igualarlo a esto, porque se supone que f' de z existe. Y entonces es un valor único.
Entonces delta x idénticamente nulo. Bueno, primero que nada no vamos a tener ya el delta y dividiendo solamente, sino que tenemos un factor de y ahí. Pero no pasa nada. Lo que hacemos es escribir límite cuando delta y tiende a 0, y, de u de x y más delta y menos u de x y más y por v de x y más delta y menos v de x y. Todo esto dividido y por delta y. Ahora, si yo multiplico por menos y arriba y abajo, me la doy el denominador, me va a quedar, esta va a ser el opuesto, esto va a ser la parte imaginaria, dividido delta y esto va a ser la parte real, dividido delta y. O sea, me va a quedar el límite, cuando delta y tiende a 0, de v de x y más delta y menos v de x y sobre delta y menos y por u de x y más delta y menos u de x y dividido delta y, cuando delta y tiende a 0. Entonces, si delta y tiende a 0, esto, primero que nada, va a existir porque es f' de z, es lo mismo que ya acá hicimos acá, f' de z existe, o sea que este límite va a existir, por lo tanto el límite de la parte real va a existir, el de la parte imaginaria va a existir, pero en particular estos límites cuando existen, esto es la derivada parcial con respecto a y de v en el punto xy, menos y por la derivada parcial de u con respecto a y en el punto xy. Entonces tenemos que, esto es f' de z, lo que vamos a calcular es f' de z. Entonces tenemos que, por un lado, f' es u sub x más y por v sub x, y por otro lado es v sub y menos y por u sub y. Y las dos cosas tienen que ser lo mismo, porque f, bueno, es analítica, o sea, entonces el límite existe y no puede dar cosas distintas. La derivada existe, el límite existe, no puede dar cosas distintas. De ahí es que se deducen estas ecuaciones, porque para que estas dos expresiones sean lo mismo, su parte real, u sub x igual a la parte real de acá, v sub y. U sub x igual a v sub y. Y la parte real, la parte imaginaria, v sub x, acá, tiene que ser igual a la parte imaginaria de acá, menos u sub y. O sea, v sub x igual a menos u sub y, o u sub y es igual a menos v sub x. Y de ahí se deduce las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces esta es la demostración, no tiene mucha ciencia. Ahora, ¿por qué dije yo que el recíproco no valía? Es casi que obvio que u y v cumplan esas ecuaciones, no nos va a poder afirmar de ninguna forma que f es analítica, ni siquiera que la derivada f' de z existe. Y vamos a ver, elementalmente, ya que estoy hablando de y, puedo decir elemental, mi querido Watson, que f' de z no va a existir. En un caso particular, ¿no? Que vamos a inventar. No lo vamos a inventar, también lo encontré en un libro que está muy bueno. Pero igual. Tenemos entonces f, vamos a definirnos una función f que va a ir de los complejos en los complejos, y que f de z va a estar definida por partes. Primero que nada vamos a expresar que este z se puede escribir como x más y por y, para poder escribir una expresión mucho más sencilla, sin hablar de parte real y parte imaginaria. Va a ser x por y por el z, que es x más y por y, dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Esto siempre que x y y no sean 0, o sea, siempre que z no sea el complejo 0. Y la vamos a definir como 0 cuando z sea justo el complejo 0. Entonces, ¿qué ocurre con esta función? Bueno, lo primero que vemos es que si z es 0, f es nula. Pero, bien, sí, f es nula. Después, si x es 0,
o si y es 0, también es nula, porque nos queda 0 por algo acá, nos da una expresión nula. Por lo tanto, en el eje real y en el eje imaginario, f es nula. O, hablando con las expresiones, u y v, que son la parte real y la parte imaginaria, son nulas en todo el eje x y en todo el eje y. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, eso quiere decir que la derivada parcial u sub x, estamos hablando medio intuitivamente, porque la derivada parcial me interesa movimiento del eje de las x, en el punto 0, 0 va a dar 0, porque u es nula en todo el eje x. Y lo mismo va a pasar con v sub x, va a pasar con v sub y en el punto 0, 0 porque es nula en el eje y. Va a pasar que u sub i también, por ser nula en el eje y, va a quedar igual a, ya que estamos, menos v sub x en 0, 0 porque es nula en todo el eje x. Y se están cumpliendo acá las ecuaciones de Cauchy-Riemann. U sub x igual a vi, u sub i es igual a menos vx en el punto 0, 0. Y lo que queremos ver es que por más que se están cumpliendo las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la función no es analítica. Es más, ni siquiera es derivable en ese punto. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular el límite. Vamos a escribir, borrar esto acá, y escribir abajo que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Poner acá, se cumple. Se cumple. Todos sabemos de qué estamos hablando. Se cumplen. Soy re vago, ¿qué le vamos a hacer? Se cumplen, la sec. La sec se cumple. Las ec. Se cumple la sec. Bien. Y vamos a ver qué no es analítica. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular la derivada. Si es que existe. El límite cuando delta z tiende a 0 de f de z. Bueno, en la derivada en 0, porque es donde nos interesa. Es f de 0 más delta z o f de delta z menos f de 0 sobre delta z. Ahora, f de 0 es 0. Y f de delta z es la parte real por la parte imaginaria por delta z dividido x cuadrado más y cuadrado. O sea, esto es la parte real por la parte imaginaria por delta z por dividido x cuadrado más y cuadrado dividido delta z. Los delta z se van a cancelar, pero por las dudas vamos a hacerlo lento. Vamos a escribir el límite cuando delta x, delta y tienden al nulo, 0, 0, de f de delta x más y por delta y, que va a ser delta x por delta y por delta x más y por delta y, que este era el delta z. Esto dividido, y tenemos x cuadrado más y cuadrado, que acá ahora sería delta x cuadrado más delta y cuadrado. Pero además estamos dividiendo entre delta z, que es delta x más y por delta y. Delta y. Yeah. Yeah. Y ahí se anulan los delta z, delta x más y delta x más y delta y se anulan. Y nos queda el límite, un límite muy conocido, porque no existe, el GG se usa, creo que era uno de los tantos, uno de los límites que se usa mucho para usar de acotado, si no estoy mal, producto de dos números sobre la suma de sus cuadrados, si no me acuerdo. Si no me estoy acordando mal, se usa mucho para usar que, como está acotado, si se está multiplicando por un infinitésimo, el límite es 0. Pero igual. Pero vamos a ver que no existe este límite. Delta x por delta y sobre delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Vamos a tomar una trayectoria. Por ejemplo, delta y va a ser a por x. Bueno, a por delta x. O sea, acá vamos a decir que delta y va a ser a por delta x. Entonces nos va a quedar el límite. En verdad tendríamos que decir que nos estamos restringiendo la función, pero no me complique la vida. Cuando delta x tiende a 0, de delta x por delta y me queda delta x por a por delta x, que es a por delta x al cuadrado,
todo dividido delta x al cuadrado más delta y al cuadrado, que es al cuadrado delta x cuadrado, que puedo sacar un delta x cuadrado de factor común y me queda 1 más a al cuadrado. Precioso. Delta x cuadrado y delta x cuadrado se cancelan y me queda, bueno, no hay nada más con delta x acá, así que me queda a sobre 1 más a al cuadrado. Y este límite no puede existir porque depende del número a. Por ejemplo, si a fuera, yo qué sé, 1, acá estamos haciendo 1 dividido 1 más 1, que es un medio. Ahí el límite estaría dando un medio. Pero si la trayectoria fuera con a igual 2, estaríamos haciendo 2 sobre 5 y nos queda 2/5 el límite, ya es distinto. Distinto por distintas trayectorias, no puede ser. Así que este límite no existe. El límite este no existe. Y de lo que se concluye entonces que f' de z tampoco existe. Tendría que haber puesto así, al revés, no existe f' de z. Y entonces obviamente que si ni siquiera existe la derivada en el punto, no puede ser analítica. Bien. Y creo que eso es más o menos lo más importante por ahora. Y vamos a dejarlo por ahí.